Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias, FI de Caja Canaria, por invitarnos un año más a compartir estas novedades con todos vosotros en este nuevo formato. No nuevo porque sea solamente porque sea digital, porque ya lo hemos hecho alguna vez, sobre todo en aquella época de pandemia, sino porque sentimos la pena de no poder saludarnos, porque después de tantísimos años celebrando esta jornada, pues yo creo que tenemos casi más amigos que asistentes. O casi todos los asistentes son ya amigos y que nos ayudan también a compartir este rato. Por tanto, un año nuevo, además con la novedad de dividir la jornada en dos, hablar hoy del impuesto a sociedades y hablar la semana que viene del impuesto de la renta de las personas físicas. Para esta primera jornada de hoy me acompañan tres compañeros. Yo suelo repetir casi siempre, los compañeros afortunadamente son nuevos. Hemos además solicitado que nos acompañen profesionales de otras oficinas y así la jornada de hoy la vamos a compartir con tres profesionales del despacho Montero Aramburu Gómez Villares Atencia, dos que desarrollan su labor en la oficina de Sevilla y una compañera que desarrolla su labor en la oficina de Las Palmas. La jornada va a ser, le vamos a dar el sentido más práctico que podamos, vamos a hablar del año, como hacemos también muchas veces, hablamos del año tanto del 2024 como del 2025, también conviene separar lo que estamos hablando del 2024 porque son cuestiones que se van a poner de manifiesto en la declaración que vamos a presentar ahora dentro de un mes y medio, dentro de 2 meses, y luego haremos las novedades legislativas que se han introducido para el año 2025. Le queremos dar una visión muy práctica a la del año 2024. Vamos a hablar de la doctrina, vamos a hablar de la jurisprudencia más reciente y también hablar, evidentemente, y repasar lo que hicimos el año pasado con las novedades para el 2024, terminando con las novedades para el 2025. Y, por supuesto, siempre tenemos que hacer el guiño o la actualización de nuestro REF y hablaremos también de las novedades que se han producido en el ámbito del régimen económico y fiscal de Canarias. Pues sin más dilación, yo os presento a los tres compañeros con los que vamos a desarrollar la jornada de hoy. Son Begoña Ruiz, asociada del despacho en Sevilla, Cristina Rodríguez Toral, asociada del despacho Montero Aramburu Gómez Villares Atencia en Las Palmas, y Luis Cánova, socio que desarrolla su actividad en la oficina de Sevilla. Yo, sin más, por no quitaros tiempo, os dejo directamente con los tres compañeros para que desarrollen el programa que hemos previsto para hoy. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la cálida presentación. Sin más dilación, porque es verdad que el tiempo es breve, vamos a entrar en materia. Para ello hemos preparado una pequeña presentación que, bueno, la idea es que nos sirva de soporte para explicaros lo que hoy os queremos contar. Empezamos por la parte más general del impuesto sobre sociedades. Y voy a ir diferenciando, como decía Juan Luis, que es importante, las novedades que nos van a afectar al cierre del 2024, en el que ya estamos todos más que inmersos, y aquellas que han entrado en vigor para el 2025 y que sí que conviene tener en la cabeza para tomar decisiones. En primer lugar, nos gustaría comentaros una novedad que afecta al cierre del 2024 y es la modificación en la limitación de la deducibilidad de los gastos financieros. Con carácter general, la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en su artículo 16, nos dice que los gastos financieros son deducibles, los netos, con el límite del 30% del beneficio operativo del ejercicio y, en todo caso, con una franquicia de 1 millón de euros. ¿Qué modificó en el pasado la Ley 13/2023 de 24 de mayo? Bueno, pues no ha modificado el límite cuantitativo, pero sí que ha modificado la forma de determinar este beneficio operativo, y lo ha modificado en el sentido en el que no podemos incluir en el beneficio operativo aquellos ingresos, gastos o rentas que no se hayan integrado en la base imponible del impuesto sobre sociedades. Por dar una pincelada práctica, ¿en qué supuesto estaremos afectados por esta limitación? Pues, por ejemplo, entidades que reciban ingresos exentos, como pueden ser dividendos procedentes de filiales en las que se tengan más del 5%
de participación. Aquí hay un matiz porque la Dirección General de Tributos con posterioridad ha matizado que no entran dentro del beneficio operativo los ingresos exentos que den lugar a ajustes permanentes, pero aquello que dé lugar a diferencias temporarias sí que lo podemos tener en cuenta dentro del beneficio operativo. Por verlo mucho más aterrizado con unos números muy sencillos, con la situación anterior, si tuviéramos unos ingresos por prestaciones de servicios de 10.400.000 y unos dividendos procedentes de una filial extranjera que aplican la exención del artículo 21 y por tanto están exentos ahora al 95%, nuestro beneficio operativo sería 12.400.000. Por tanto, tendríamos hasta 3.720.000 para poder deducir los gastos financieros netos. Es decir, que en este año en el que mis gastos financieros son 2,5 millones, puedo deducirlo todo sin ningún problema. A raíz de la modificación, para calcular el beneficio operativo, no puedo tener en cuenta estos dividendos de la filial extranjera y, por tanto, mi base sobre la que calculo el límite baja de 2.400.000 a 7.400.000, de manera que no todos los gastos financieros que tengo en el periodo puedo deducirlos, teniendo que practicar un ajuste positivo en el impuesto sobre sociedades de este ejercicio. Como os decía, tiene relevancia ya para el cierre de 2024. Seguimos con las modificaciones. Esta vez nos afecta para periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero del 2025, por tanto podemos olvidarnos para este cierre fiscal en el que estamos ahora inmersos. Esta modificación realmente tiene más enjundia de la que parece y para interpretarla hay que tener un poco de astucia leyendo la ley porque nos va a afectar a microempresas y a entidades de reducida dimensión. ¿Qué son microempresas y qué son entidades de reducida dimensión? Pues nuestro faro va a ser el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio anterior. Si está por debajo de 1 millón de euros, somos microempresas, y si lo está por debajo de 10 millones, somos entidades de reducida dimensión. Para estas entidades, a partir del 1 de enero del 25, el tipo del impuesto sobre sociedades no va a ser el que venía siendo, que en el caso de las microempresas es 23% y en el caso de las ERD del 25%, sino que en el caso de las microempresas se establece un tipo progresivo. Los primeros 50.000 euros van a tributar a unos tipos bastante más reducidos que el actual y a partir de los 50.000 euros a un 22, 21 y 20 en función del año en el que estemos hablando. Y para las entidades de reducida dimensión se establece un tipo fijo que va a ir decreciendo un 1% cada año a partir del 2025. ¿Por qué os decía que hay que tener un poco de astucia al interpretar la ley? Pues porque si atendemos a lo que prevé el artículo 29, nos va a mostrar los tipos que vamos a aplicar a partir del 2027 en el caso de las microempresas y a partir del 29 en el caso de las RD. Para ver esta progresión de tipos, tenemos que acudir a la disposición transitoria 44, donde nos va a reflejar qué porcentajes se aplican en cada uno de estos años. Cosas importantes, el tipo del 15% para entidades de nueva creación sigue vigente, no se ve afectado por esta modificación. Y si somos entidad patrimonial o nuestra sociedad, microempresa o RD forma parte de un grupo, probablemente ya no seamos microempresa o RD porque la cifra de negocios la tenemos que ver a nivel de todo el prisma del grupo empresarial. Adicionalmente, hay una modificación de los tipos de gravamen por la que voy a pasar un poco de soslayo que afecta a cooperativas fiscalmente protegidas, y aquí lo que hace la ley es distinguir los resultados cooperativos y extracooperativos fijando un porcentaje para cada una de ellas, y además aquí hay que tener en cuenta que tenemos que conjugar esta modificación de las cooperativas con la modificación de los tipos generales, de los tipos de gravamen a nivel general, quedando los tipos de gravamen como os mostramos en el cuadro. Como consecuencia de esta modificación de tipo de gravamen, se ha modificado la tributación mínima. La tributación mínima está en vigor en España a partir del 1 de enero del 2022.
solo está prevista para entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios supere 20 millones de euros el año anterior, o para aquellas entidades que formen parte de un grupo de consolidación fiscal con independencia de la cifra de negocios que tenga el grupo. Como la modificación que se ha realizado a partir del 25 es para microempresas y para entidades de reducida dimensión, aquí lo importante es tener en cuenta que la única posibilidad de que este tipo de empresas se vean afectadas por la tributación mínima es que estén dentro de un grupo de consolidación fiscal, porque nunca van a llegar a los 20 millones de euros de cifra de negocios. Una novedad importante y que yo creo que va a afectar a muchos contribuyentes. Las modificaciones que se han sucedido en la reserva de capitalización. Y digo sucedido porque esto nos afecta para el cierre del 2024 y para el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2025. La reserva de capitalización es un incentivo fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades que permite no tributar sobre la parte del beneficio que la sociedad destine a la constitución de una reserva indisponible. Es decir, nos está premiando la no distribución de reservas o de beneficios. En principio, y voy a pasar a la siguiente diapositiva porque creo que se ve más claro, la redacción que hemos conocido hasta 2023 incluido era que la reducción a la que teníamos derecho en la base imponible era del 10% del incremento de los fondos propios que hubiera tenido nuestra compañía respecto al ejercicio anterior, calculado conforme a las normas que establece la ley del impuesto sobre sociedades. La aplicación de esta reducción nos exigía mantener ese incremento de fondos propios durante un plazo de 5 años y además dotar una reserva indisponible por ese mismo plazo. Limitación general para la reserva de capitalización, el 10% de la base imponible previa. ¿Qué pasa para el ejercicio 2024 y, por tanto, con efecto para el cierre fiscal? Que nos premian un poquito más o nos incentivan algo más esta reserva de capitalización, permitiéndonos reducir la base imponible hasta el 15%. Y, además, flexibilizando estos requisitos de mantenimiento de fondos propios y de dotación de la reserva indisponible, porque pasamos de 5 a 3 años. El límite general se queda igual. En 2025 aún nos encontramos con un panorama más incentivador de esta no distribución de resultados, ¿no? El porcentaje de reducción pasa a ser del 20% y encontramos tipos incrementados de la reducción en caso de haber tenido incremento de plantilla media respecto al periodo anterior. De manera que si tengo un incremento de plantilla de más del 10% respecto al periodo anterior, que también estaré obligado a mantener, mi reducción por reserva de capitalización podría llegar hasta el 30% del incremento de los fondos propios que tenga respecto al ejercicio precedente. Con una novedad, y es que el límite se sube hasta el 20% de la base imponible previa y se sube aún más hasta el 25% en caso de micropymes. Es importante, ¿para quién puede aplicar esta reserva de capitalización? Pues la pueden aplicar las entidades que tributen al tipo general del impuesto sobre sociedades, que es el 25%, o a microempresas, entidades de reducida dimensión o de nueva creación, así como entidades de crédito, si es que hay alguna entre los asistentes, o dedicadas a la explotación de yacimientos de hidrocarburos. Si en un ejercicio mi base imponible previa no me permite aprovechar toda la reducción a la que tendría derecho por el incremento de fondos propios que haya generado, tengo derecho a aplicar esta reducción en los 2 periodos impositivos siguientes. Como os comentaba, hay
un cambio en el periodo obligatorio de mantenimiento, tanto de fondos propios como de reserva indisponible, que pasa de 5 años a 3 años para el 2024. Esto ha provocado que la ley del impuesto sobre sociedades prevea que aquellas reservas de capitalización dotadas y que a fecha 1 de enero del 2024 todavía yo tuviera obligación de mantener, ya no tengo que contar como que las tengo que mantener 5 años, sino que cuento 3 y si han pasado los 3 años la puedo liberar. En la práctica, ahora mismo se podrían liberar a 31 de diciembre del 24, la del 19, la del 20 y en el 25 puedo liberar el 21 porque mi periodo de fin termina el 31 de diciembre del 2024. En esa tabla os hemos puesto las fechas a partir de las cuales ya no hay obligación de mantener. Y aquí me gustaría dar paso a Luis para que comente algunas novedades en cuanto a la doctrina que yo creo que son relevantes y aportan un plus que seguro que os va a resultar interesante. Así que cuando quiera, Luis. Gracias, Begoña. Buenos días a todos y efectivamente, como estaba diciendo Begoña hace muy poco, este incentivo fiscal, que realmente es un incentivo que es muy potente, que es un incentivo muy fuerte y que tenía cierta vocación de una aplicación sencilla, pues nada más lejos de la realidad, ¿no? Y estamos convencidos que muchos de vosotros os pasará algo similar a lo que nos estamos encontrando en muchas ocasiones, y es que la interpretación que está haciendo la Administración de este incentivo, pues si cabe, lo lleva a una aplicación más compleja, ¿no? Hay muchas consultas y muchas sentencias en relación al cumplimiento de los requisitos de mantenimiento de fondos propios, de la propia reserva, del periodo de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y en relación a esto, relativamente reciente, 2023-2024, ha salido una sentencia, una resolución y una consulta que nos parecen bastante interesantes y que creemos que conviene tener en la cabeza. Una de ellas es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29 de marzo del 24, y es que se están produciendo muchas comprobaciones que seguro os han llegado, en las que la Administración está denegando el derecho a la aplicación del incentivo de la reserva de capitalización por el mero hecho de que la reserva no aparezca en la declaración del impuesto sobre sociedades. Dentro del apartado de patrimonio neto hay una casilla específica denominada reserva de capitalización, y ahí debemos señalar, ahí debemos indicar expresamente el importe de la reserva de capitalización que se va dotando y que se va remansando ahí en patrimonio neto, ¿no? Esto que a priori podría parecer que tiene un carácter esencialmente formal, sin embargo, la Administración le está dando un carácter absolutamente sustantivo y considera que si no indicamos en la declaración del impuesto sobre sociedades, insisto, en el apartado de reservas, aquel que no lo tenga identificado verán que aparece una casilla específica de reserva de capitalización, pues si ahí no aparece, consideran que no se ha materializado esa reserva efectivamente y, por tanto, supone un incumplimiento. El caso que os traemos es interesante porque el contribuyente lo que alegaba en ese supuesto aporta la contabilidad, aporta el mayor de la cuenta 114, aporta la certificación de aprobación de cuentas con la propuesta de distribución de resultados, donde se ve que efectivamente sí se distribuye o se aplica esa reserva de capitalización, incluso pone de manifiesto en la propia declaración del impuesto sobre sociedades hay otra serie de casillas donde se hace referencia a la aplicación de esa reserva de capitalización. Y nada de eso le sirve a la Administración, ¿no? Considera que si no está dentro del patrimonio neto especificado, a pesar de que se aporten otros medios de prueba, pues no es suficiente. Insisto, nosotros hemos tenido algún caso de ese específico que lo estamos defendiendo. Pues que sepan que hay una sentencia del TSJ, como decía, de Cataluña de 29 de marzo, que es interesante, de 29 de marzo de 2024, porque le da la razón al contribuyente y considera que gracias a la acreditación de la dotación por esos otros medios de prueba, que esencialmente son esos, y le da mucha fuerza al certificado de aprobación de cuentas que va al registro mercantil, donde se especifica esa dotación de reserva, pues considera que el no contemplarlo dentro del apartado de esa casilla de patrimonio neto no es más que una cuestión de mera formalidad y que la aplicación de un incentivo de este tipo no se debe ir a una interpretación tan absolutamente formalista, ¿no? Esa es una de ellas. Hay una resolución del TEAC de 30 de octubre de 2023 que también es bastante interesante porque la ley del impuesto sobre sociedades no especifica claramente qué suponen aquellos supuestos donde se produce un incumplimiento de ese mantenimiento de los fondos propios parcial. Es decir,
yo esa reserva, yo debo seguir manteniendo fondos propios en los años siguientes, como decía antes Begoña. ¿Qué sucede si yo incumplo ese compromiso de mantenimiento, pero no es un compromiso total, sino que es un incumplimiento parcial? Porque igual he distribuido un dividendo, pero el dividendo no corresponde a la totalidad del importe al que me acogí con la reserva de capitalización. Y ahí teníamos ciertas dudas de si podría suponer la regularización total de la reserva de capitalización que se dotó o es parcial. Y aclara el TEAC a través de esta resolución que si el incumplimiento de esa obligación de mantenimiento es parcial, la regularización que practicase la Administración por ese incumplimiento también debe ser parcial respecto de esa parte que no estamos manteniendo, ¿no? Y por último, otra consulta interesante que es la 327-2024, en la que se plantea alguna cuestión que también ha suscitado dudas, y es que qué sucede si durante el periodo se produce una reducción de capital que afecta exclusivamente a la partida de capital social, pero no afecta a la partida de reservas. Ya saben que cuando se hace una operación mercantil de este tipo, pues bueno, hay determinadas circunstancias donde íntegramente la reducción de capital lo que hace es amortizar participaciones, no se consumen reservas de ningún tipo y por tanto, como tal, supone un decremento de los fondos propios. Si vemos cómo es la mecánica de cálculo de ese incremento de los fondos propios, la verdad es que, vamos, nosotros por lo menos en el despacho ya estábamos aplicando esta filosofía desde hace tiempo porque entendíamos que este era el sentido y efectivamente, en nuestra opinión, cuando solo afecta a las partidas de capital social, esa reducción de capital no debería afectar al incumplimiento de ese incremento de los fondos propios, en tanto en cuanto cualquier aumento que se produzca también en el capital social tampoco beneficia. Entonces, nos parecía que era razonable ese tratamiento simétrico y de alguna forma ya lo aclara la Dirección General de Tributos a través de esta consulta que, como digo, es la 327 del 24. Pues muchas gracias, Luis. Seguimos con grandes empresas. ¿Quiénes son grandes empresas? Aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios supere 20 millones de euros en el periodo precedente, teniendo en cuenta, lo he dicho antes, que hay que medir el importe neto de la cifra de negocios a nivel de grupo. ¿Qué ocurre con las grandes empresas a partir del 1 de enero del 2024 y, por tanto, con impacto para el cierre fiscal actual? Pues si recuerdan, en el 2016 se introducían en el ordenamiento jurídico mediante la figura del Real Decreto algunas limitaciones a estas grandes empresas. Las limitaciones venían en una triple vertiente: la limitación a la compensación de bases imponibles negativas, a la aplicación de deducciones por doble imposición y a la reversión de deterioros. Y en el año 2024 el Tribunal Constitucional dicta una sentencia mediante la cual declara inconstitucional estas medidas que se habían introducido en el 2016 por entender que el Real Decreto no era la figura legislativa adecuada para incorporarlas al ordenamiento jurídico. A raíz de esta sentencia, pues se dicta una ley, por tanto entendemos que este sí que es el mecanismo adecuado y que estas medidas pues, van a tener, al menos hasta lo que sabemos al momento, vocación de permanencia. Introduce de nuevo estos límites a la compensación de bases imponibles negativas, de deducciones para la doble imposición y de deterioros, que lo veremos a continuación. ¿Cuál es la situación actual, como digo, aplicable desde 1 de enero del 2024? Pues se reintroducen los límites de manera que los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios supere 20 millones de euros y por tanto sean gran empresa y estén por debajo de 60 millones, van a poder compensar bases imponibles negativas solo en el 50%. En caso de que el importe neto de la cifra de negocios sea superior a 60 millones, lo pueden hacer solo al 25%. Estos límites no afectan a los límites generales de la base imponible, es decir, en cualquier caso seguimos teniendo, siendo gran empresa, la franquicia de 1 millón y, por supuesto, si no soy gran empresa porque no alcanzo los 20 millones de euros de cifra de negocio, pues puedo deducir el 70% de la base puedo compensar mi BIN con el límite del 70% de la base imponible previa. En cuanto a la aplicación de la deducción por doble imposición, pues la tenemos limitada al 50%
de la cuota íntegra si nuestro importe neto de la cifra de negocio supera los 20 millones de euros. Y aquí no hay diferenciación en caso de que sea superior a 20 pero inferior a 60. Sí, aquí, una vez pasado el umbral de los 20 millones, nos aplica el 50%. Aquí sí que me parece importante que hacer mención a que esta limitación a la deducción por doble imposición va a afectar tanto a la doble imposición del periodo como a aquella que tengamos pendiente de aplicar en impuesto por activo diferido, porque nos va a afectar al crédito fiscal esta limitación en la compensación. Entonces sería interesante revisar los créditos que tenemos contabilizados por si hay que ajustar alguna cosa. Como decía, en cuanto a los deterioros, realmente esta es la novedad en cuanto a las grandes empresas, que vemos que puede tener menos impacto en la práctica porque puede que esté ya superada para muchos, ¿no? ¿De dónde viene esta limitación o de dónde surge esto de la reversión de los deterioros? Pues la antigua ley del impuesto sobre sociedades, en su artículo 12.3, contemplaba un régimen fiscal especial en el que, con independencia de la valoración contable de mi participada, yo podía dotar un deterioro fiscal de la participación con el límite de la diferencia entre los fondos propios al final del ejercicio y la inicial y los fondos propios computados de la filial. Es decir, que si yo tenía una filial con pérdidas de 10.000 euros, esto me iba a generar una pérdida contable en la filial y yo, como matriz, podía dotar un deterioro fiscal de esa participación por el hecho de que hubiera pérdida, con independencia de que hubiera realmente plusvalías tácitas en esta filial. Este es el régimen que estuvo en vigor hasta 2013. Con efectos 1 de enero del 2013 se elimina, y los deterioros que se habían dotado y que fueron fiscalmente deducibles tenía que revertirlos, y se tenían que revertir conforme establecía el Plan General Contable. ¿Qué pasa? Que en 2016 se introduce este Real Decreto y el Real Decreto dice: oiga, no revierta usted conforme a las normas generales de contabilidad, sino que revierta en quintas partes. De modo que el ejercicio que yo tuve que hacer en 2016, es decir, ¿cuánto me queda de deterioro fiscalmente deducible? Pues lo que me quede entre 5 lo voy incorporando en el 2016, 17, 18, 19 y 20, hasta que mi deterioro fiscalmente deducible revierte por completo. Con la declaración de inconstitucionalidad se elimina esta obligación de revertir y la Ley 7/2024 la reintroduce, pero modifica, digamos, el tempo de la reversión del deterioro, y donde antes eran 5 años, ahora deben ser 3 años de reversión. Entonces, entendemos que prácticamente la totalidad de contribuyentes habrán reintegrado en sus declaraciones los deterioros fiscalmente deducibles y, por tanto, esta norma no afectará nada. Pero si con ocasión de la sentencia del Constitucional en el año 2024 impugnamos todas las autoliquidaciones, pues ahora debería volver a hacer el ejercicio de cuánto deterioro fiscalmente deducible tengo que revertir, y hacerlo en 3 años. Y si impugné solo las que no estuvieran prescritas a 18 de enero del 2024, que es la fecha de la sentencia, pues lo que me quede pendiente y que no hubiera reintegrado, pues lo tengo que reintegrar en 3 años. No nos hemos encontrado, yo al menos no me he encontrado con ningún supuesto en la práctica, pero si alguno está en esta situación, que lo tenga presente. Pasamos ahora a ver una limitación que afecta exclusivamente a los grupos de consolidación fiscal. Como sabréis, los grupos de consolidación fiscal, su base imponible, la base imponible del grupo, se forma por la suma de bases imponibles de las entidades que lo conforman. Para los ejercicios iniciados el 1 de enero del 2023,
se introdujo una limitación a la utilización de las bases imponibles negativas que hubieran generado entidades del grupo de consolidación fiscal, de manera que yo, a la hora de, digamos, sumar todas esas bases para determinar mi base imponible del grupo, si alguna de ellas tenía pérdidas, solo podía integrar el 50% de la pérdida. ¿Qué hace ahora, qué se hace ahora con efectos 1 de enero del 2024? Se prorroga o se amplía temporalmente la aplicación de esta limitación, de manera que tanto para 2024 y 2025 tengo limitada nuevamente la compensación de las pérdidas de las entidades que formen parte del grupo. La parte de base imponible que no podamos aprovechar, o sea, este ajuste positivo que hagamos para no tener en cuenta el 50% de la pérdida, la vamos a integrar en los 10 periodos impositivos siguientes. Y el objetivo de esta diapositiva era ilustrar de manera breve que en la limitación para el 2023, si una filial tuvo pérdidas y tuve que hacer un ajuste positivo del 50% de esas pérdidas, pues a partir del año 2024 voy a empezar a revertir ese ajuste en una décima parte cada año, terminando de revertirlo en el 2023. Y el mismo modus operandi para 2024 y 2025. El de 2024 lo empezaríamos a revertir en el 25 y en el 25 la limitación aplicada en el 25 la empezaríamos a revertir en el 2026. Como novedad que no estaba antes en el 2023 cuando se introdujo esta limitación, si ahora tuviéramos alguna fundación que estuviera incluida en el grupo de consolidación fiscal y que tuviera pérdidas, pues esa pérdida sí que se puede integrar en su totalidad. ¿Qué pasa si se extingue el grupo o perdemos el régimen de consolidación fiscal con BINs pendientes de ajustar? Pues esa BIN pendiente de ajustar la vamos a integrar en la base imponible de la sociedad, de la entidad individual. Y con esto terminamos el bloque general en cuanto a lo que legislación se refiere, y me parece que Luis quería comentar, dar algunos apuntes de algunas otras cuestiones prácticas que podían ser relevantes. Sí, tres cuestiones muy rápidas, casi a modo de titular, porque lo tengamos en cuenta. Hay una sentencia también bastante interesante de marzo, del 22 de marzo del 24, la que viene a establecer, viene a extender el periodo de la posibilidad de deducir gastos. Como saben, hasta ahora el criterio general es que el gasto en el impuesto sobre sociedades es deducible en el momento del devengo, y hay un apartado específico de la ley, que es el artículo 11.3, que permite en aquellos gastos posteriores que se contabilizan normalmente contra reserva, pues deducirlo en los años de después, ¿no? Posteriores al devengo. Nunca se pueden anticipar gastos, lo que sí se pueden es retrasar. Ahí la Administración esa posibilidad siempre la permitía, siempre que ese retraso del gasto no suponga una menor tributación, y entre esa menor tributación tenía en cuenta supuestos donde ese gasto podría estar prescrito, porque correspondía a ejercicios cuyo devengo ya estaba prescrito. Entonces, en definitiva, si estábamos imputando ahora un gasto que se había devengado hace más de 4 años, la Administración no lo solía permitir. Sin embargo, es interesante que vean esa sentencia del 22 de marzo del 24, porque el Tribunal Supremo viene a establecer algo así, y viene a decir que por el principio de reserva legal, la ley no establece esa cuestión que entiende Hacienda, esa aplicación fuera de ese periodo de prescripción que suponga una menor tributación, y que, por tanto, elimina ese requisito adicional y serían deducibles a priori, conforme a esta sentencia, cualquier gasto que cumpla el resto de requisitos de inscripción contable, correlacionado con los ingresos, etcétera, etcétera, en un ejercicio posterior, más allá incluso del periodo de prescripción de los 4 años. Esa es una de ellas. Otra también muy relevante, porque nos ha dolido mucho la cabeza con eso a todos los asesores, es la limitación a la deducción de la retribución de administradores cuando no estaba muy claramente en estatutos, o incluso estando previsto en estatutos, no se consideraba que la redacción estatutaria de la retribución no era del todo afortunada y tal. Eso llevamos, yo creo que surgió a raíz de una sentencia del caso Mau, que creo que desde el año, hablo de memoria, pero creo que desde el año 2008, creo recordar. Llevamos muchos años peleando con esto. Había muchos supuestos de liquidaciones levantadas por la Administración que no admitió la deducibilidad de los gastos de administradores.
ha habido muchas vicisitudes en por qué no se permitía esa deducibilidad. En algún caso era porque era una liberalidad, se modifica la norma para que no sea liberalidad y después la Administración pasa a entender que es un gasto contrario al ordenamiento jurídico. En fin, la verdad es que ha sido un galimatías enorme, pero después de varias sentencias del Supremo donde ya venía un poco acuñando la posibilidad de permitir la deducción de esos gastos, aunque la redacción estatutaria no fuese del todo afortunada y tal, la última que creemos que le pega carpetazo al asunto es de marzo de 2024 y que viene a admitir la deducibilidad incluso en aquellos supuestos donde la retribución no está contemplada en estatutos. Entonces, si alguno de ustedes pues tienen algún procedimiento abierto y están discutiendo esta cuestión, pues que sepan que esa sentencia debe ser una sentencia prácticamente definitiva. Y por último, en relación a la acreditación de la deducción por I+D y a modo casi de titular, ahí teníamos la posibilidad, las consultas de tributo hasta el año 2022 estaban permitiendo la acreditación de la deducción, de cualquier deducción, era muy frecuente en la de I+D, siempre que el periodo en el que se hubiese devengado el gasto no hubiese superado los 18 años, que en definitiva es el plazo de caducidad de ese tipo de deducciones. Ha habido algún vaivén, el Supremo, ahí había la discusión de si para regularizar esa cuestión teníamos que impugnar las autoliquidaciones o no. El Supremo dijo que parece que no era necesario, que en la medida en que se acreditase en una declaración posterior, si estaba dentro del periodo de los 18 años, se admitiría. Tengan en cuenta que hay una consulta de tributos bastante reciente, que es la 1718-24, donde tributos sigue manteniendo el criterio que ya había mantenido a partir del año 2022, y a pesar de lo que decían estas sentencias del Supremo, es que para hacer valer una deducción en un ejercicio posterior al devengo del gasto hay que impugnar la autoliquidación correspondiente a cuando se produjo aquel devengo, y eso solo se puede hacer dentro del periodo de los 4 años. Así que por mi parte nada más, doy paso ahora a mi compañera Cristina Rodríguez, que les contará las novedades del REF canario. Gracias, Luis. Sí, pues muy brevemente, para ir ya acorde al tiempo, sí que queríamos efectivamente aprovechar esta sesión para un poco dar 4 pinceladas de aquellas modificaciones en el REF que nos afectan ya directamente, muchas de ellas a este próximo cierre del ejercicio 2024. La primera modificación que tenemos es una modificación con respecto al límite de las ayudas de Estado en las deducciones del sector audiovisual en Canarias, con respecto a la deducción por producciones cinematográficas y españolas realizadas en Canarias. Recordemos que esta deducción ya está establecida en ámbito estatal, está regulada en el artículo 36, 1 y 2 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades, y que Canarias tiene su propia regulación en el REF y se trata de una deducción incrementada. Bueno, pues precisamente este diferencial que me permite aplicar mayor deducción es lo que históricamente venía siendo categorizado como una ayuda de Estado sectorial. ¿Y esto qué implicaba? Pues que los límites a los cuales tenía yo que atender para aplicar la deducción iban a estar determinados por un reglamento europeo, que era el Reglamento de Exención por Categorías, y que me delimitaba como límite máximo de la deducción 55 millones de euros al año. No que mi deducción fuera máxima de 55 millones, sino que el conjunto de las deducciones que pretendían aplicarlo el resto de contribuyentes incrementada en Canarias no superara el umbral de los 55 millones de euros. Si lo superaba, yo ya no podía aplicar el diferencial canario incrementado y me tenía que ir a la deducción estatal, que era infinitamente menor. Bueno, pues esto ha cambiado como consecuencia de una modificación de la Ley 19/94 del REF, que tuvo lugar en mayo del año pasado, del 24, y por la cual este diferencial canario pasa a ser categorizado como una ayuda de Estado, pero al funcionamiento. ¿Esto qué va a implicar? Pues que los límites van a variar. A partir de ahora, el límite para la deducción por producciones cinematográficas españolas y extranjeras en Canarias va a ser de un 30% del volumen de negocios. ¿Pero qué vamos a entender como el volumen de negocios? Pues ojo, porque no vamos a entenderlo conforme nosotros pensamos con criterios contables. A los exclusivos efectos de aplicación de los límites de esta deducción, se va a entender como volumen de negocios para las producciones españolas el coste total de la producción y los gastos para la obtención de copias y gastos de publicidad y promoción a cargo del productor, hasta el límite para ambos de un 40% del coste de producción, y siempre y cuando se cuente con el certificado de obra audiovisual canaria. Y para las producciones extranjeras se va a entender como volumen de negocios los gastos realizados
en territorio canario directamente relacionados con la producción. Por lo tanto, a partir de ahora, recordemos que como es categorizada como ayuda al funcionamiento este diferencial canario, mi límite de deducción va a ser mi 30% de mi volumen de negocios conforme a lo que acabamos de comentar, según sea deducción española o extranjera. Y, por lo tanto, debemos incorporar ese diferencial por ser una ayuda al funcionamiento en el modelo 282. ¿Esto para cuándo se prevé que tenga efectos? Pues, como os decía, si bien la modificación fue introducida en mayo del año pasado, sí se prevé una disposición retroactiva de la norma para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2022. Por lo tanto, entendemos que en virtud de esa retroactividad, aquellos contribuyentes que a lo mejor en el 22 o en el 23 se quedaron fuera por haber superado ya el umbral de deducciones de los 55 millones de euros y efectúa ahora su cálculo aplicando la deducción canaria con el nuevo límite y les es más beneficioso, pues en todo caso, en virtud de esta retroactividad, podrá instar a la rectificación de su autoliquidación para poder aplicar la deducción incrementada a Canarias por producciones cinematográficas. La siguiente modificación que tenemos quizás es una de las que más relevancia o más famosa ha tenido, a lo mejor por la gran posibilidad de aplicación a la gran variedad de contribuyentes establecidos en territorio canario. Es una modificación que ha habido en la deducción por inversiones en Canarias, en concreto con respecto a la deducción por activos fijos nuevos, como consecuencia de la publicación de una sentencia del Tribunal Supremo que tuvo lugar en el 2024, la famosa sentencia 605/2024, en virtud de la cual ya el Tribunal Supremo nos viene a determinar qué norma es la que tenemos que tener en cuenta para aplicar la deducción por activos fijos nuevos y qué redacción vigente es a la que tenemos que atender para aplicar esta deducción. Recordemos que esta deducción no está ya establecida en territorio estatal desde creo que el año 97, pero sí se mantiene en Canarias, está prevista en la norma del REF y me permite generar una deducción por importe equivalente a grandes rasgos de un 25% del valor del activo que en principio sea nuevo y se mantenga mi patrimonio durante 5 años a efecto. Bueno, pues como consecuencia de esta sentencia, el Tribunal Supremo nos viene a decir que la norma a la que tenemos que atender es la Ley del Impuesto sobre Sociedades de 1978 y concretamente en su redacción vigente en el momento inmediatamente anterior a su derogación. Y a partir de ahí es donde comienzan las modificaciones en la deducción por activos fijos nuevos. ¿Por qué? Porque hasta ahora, hasta esta sentencia del Supremo, era ya una doctrina más que consolidada por parte de la Administración, tanto en sede de inspección como en la Dirección General de Tributos, y por tanto nosotros acogimos ese criterio como un criterio conservador y es el que muchas veces aplicábamos, que se entendía por parte de esa Administración que la norma aplicable era otra. ¿Y esto en qué incidencia que tenía? Pues que los límites de la deducción eran otros. Hasta ahora los límites que veníamos aplicando en la deducción eran dos límites diferenciados. Por un lado, con respecto a la deducción generada en el ejercicio corriente, cuyo límite iba a ser del 50% de la cuota, y por otro lado, otro límite conjunto por las deducciones generadas en ejercicios anteriores, que iba a ser del 70% de la cuota. De esta forma, como eran límites separados, si yo calculaba por un lado de forma independiente la deducción generada con mi límite del 50 en el ejercicio corriente y las de años anteriores con mi límite del 70 de mi cuota, la suma de ambas podía dar lugar a que fueran superior a la propia cuota, de tal forma que al final por esta deducción por activos fijos nuevos podía dejar incluso la cuota a cero. Porque, como os digo, la suma de ambas podía ser superior. ¿Qué pasa? Que ahora, como consecuencia de esta modificación que introduce el Supremo sobre la norma aplicable, ahora los límites van a variar y a partir de ahora va a existir un solo límite conjunto para las deducciones, tanto generadas en el ejercicio corriente como las deducciones generadas en ejercicios anteriores, del 70%. Es decir, que la suma de ambas deducciones no puede ser superior al 70% de mi cuota. ¿Esto qué hace frente a lo anterior? Pues que no pueda en ningún caso, por la deducción por activos fijos nuevos, dejar la cuota a cero. ¿Por qué? Porque como máximo me va a permitir minorarla en un 70%, quedando ese 30% a tributar, salvo, evidentemente, y sin perjuicio que tenga otras deducciones compatibles que me permitan dejar la cuota a cero. Pero vamos, esa es principalmente la modificación que ha habido con respecto a los límites. La pregunta que nos podemos hacer aquí es, oye, ¿la Administración me puede comprobar, por lo tanto, periodos abiertos a inspección? Porque antes, conforme a la norma que la propia Administración consideraba aplicable, me permitía dejar la cuota a cero y, por lo tanto, yo la dejé. Y ahora, como el Supremo dice que la norma es otra, ya no se me permite, ¿me puede comprobar y regularizar esa cuota a cero y aplicarme el límite del 70%? Pues, en principio, la respuesta debe ser que no, o eso así lo entendemos. En principio, no se prevé una aplicación como tal, una disposición retroactiva, como si a lo mejor ocurrió en otras sentencias del Supremo. Y en todo caso entendemos que debe prevalecer el principio de confianza legítima. Es un principio en virtud del cual yo tengo que confiar en la Administración. Oye, yo en ese momento, cuando yo me apliqué y conseguí, por suerte, minorar a lo mejor mi cuota cero porque tenía dos tipos de deducciones anteriores y del ejercicio corriente,
Se me permitía minorar mi cuota cero, pero en el convencimiento porque era precisamente el criterio que había adoptado la Administración. Ahora usted no me puede venir, como consecuencia de una modificación normativa, a regularizar situaciones que a mí me perjudiquen, con lo cual, en principio, la respuesta es que no y que no tenemos que ser alarmantes y que nos quedemos tranquilos. Pero sí que recordar que el límite ahora es conjunto del 70%. También, como consecuencia de esta modificación introducida por el Tribunal Supremo, se ha modificado también el momento en el que se va a entender que nace o se genera la deducción. Anteriormente, recordemos que la deducción se entendía que se generaba en el momento de puesta a disposición, es decir, en el momento que adquiría el activo, y a partir de ahora va a variar y se va a entender que la deducción se genera en el momento de entrada en funcionamiento, es decir, cuando el elemento se encuentre en condiciones óptimas de generar ingresos. Y será en ese momento cuando yo tenga que informarlo en el modelo 282. También ha habido otras modificaciones, como por ejemplo se modifica también la base de la propia deducción. Hasta ahora la base de la deducción iba a estar conformada por el valor del coste de adquisición del elemento, entendido conforme a la norma contable, y a partir de ahora se va a excluir de la base de la deducción los impuestos, los recargos y los intereses. Y también, por ejemplo, ha habido otra modificación por esta sentencia del Supremo con respecto a las operaciones de leasing. Anteriormente, en los arrendamientos financieros se excluían de generar DIC los edificios. Ahora solamente van a ser válidos para generar deducción por activos fijos, solamente van a ser válidos bienes muebles cuyo porcentaje de amortización conforme a tablas sea superior al 10%. Bien, la siguiente modificación que hay, quizás sea un poquito más específica, pero no queríamos dejar de recordarla por la posible incidencia que tenga en las entidades CEC. Se trata de una modificación, como os decíamos, en la zona especial canaria con respecto a las actividades preexistentes como consecuencia de la publicación en 2024 de una circular 1/2024 del Consejo Rector de la CEC. Recordemos que en los casos en los que se haya ejercido una actividad anteriormente o preexistencia de actividad, para poder gozar del régimen de la CEC, la norma me exige la creación mínima de unos puestos de trabajo, en concreto en la isla de Gran Canaria y Tenerife 5 y en las islas menores 3. Bueno, pues lo que pasaba aquí con las actividades preexistentes es que había cierta inseguridad jurídica porque no existía ninguna norma que nos estipulara qué va a considerar la Administración como actividad preexistente y qué delimitación territorial tenía. No es lo mismo. Oye, cuenta también el hecho de que yo ejerza una actividad en Pekín y la traiga para acá. ¿También se va a entender que tengo una preexistencia de actividad? No lo sabíamos. Entonces, al final, esto nos generaba pues, ciertas situaciones un poquito indeseadas con la inspección, porque al final quedábamos un poco a merced del criterio del inspector de turno que nos tocara en casos de preexistencia de actividad. A veces consideraba que sí, otras que no, y ello con los requisitos que de ellos se derivan. Bueno, pues precisamente esta circular nació un poco con aras a dotar de cierta seguridad jurídica al régimen de la CEC. Y en virtud de esta circular, ya primero se delimita el ámbito territorial de la preexistencia de actividad, circunscribiéndose al territorio canario, y por fin se establecen los supuestos en los que la CEC considera que existe preexistencia de actividad. A modo de ejemplos los pongo ahí para no extendernos, pero vamos, se va a entender preexistencia de actividad, pues por ejemplo, cuando en el año anterior a la solicitud de autorización previa, pues se haya ejercido una actividad que guarde identidad con la anterior. ¿Cuándo se va a entender eso? Pues cuando coincidan preeminentemente la mayor parte de los elementos de activo, del personal, de los contratos, de los clientes, etcétera. Por ejemplo, también se va a entender que existe preexistencia de actividad en los casos de transmisión, de rama de actividad, en fin, una serie de supuestos que ya nos dice y ya tenemos la seguridad mediante regulación de una norma de los supuestos en los que se considera preexistencia de actividad. Además, también, por fortuna, esta circular nos viene a regular, a efectos precisamente de esta preexistencia de actividad, cómo debemos computar en la creación de empleo neto que nos exige la norma. Y si bien estos son unas magníficas noticias, porque, como os digo, ya se pone blanco sobre negro los requisitos para poder gozar de la CEC en los casos de preexistencia de actividad, la noticia no tan buena, y si puedes, Begoña, pasar la circular, exacto. La noticia no tan buena, como os decía, es la introducción de un nuevo requisito de obligado cumplimiento si queremos acceder a la CEC en los casos de preexistencia de actividad. Y no es otro que la actividad que yo vaya a realizar no va a bastar solo con trasladarla o ejercerla, sino que la misma se deba probar que contribuye al desarrollo económico y social del territorio canario. ¿Cuándo se va a entender esto? Pues, por ejemplo, en inversión de nuevas líneas o actividades, en aperturas de nuevos mercados, mejoras tecnológicas, innovadoras, etcétera. De tal forma que si yo no cumplo con este requisito, no me van a dar la autorización de la CEC.
Esto, el problema que hay es que al final, ¿cómo lo pruebas? Pues al final hay que armarnos mucho de prueba de que efectivamente mi actividad va a ser puntera para el territorio canario y va a tener unos beneficios para toda la población y la sociedad y la economía canaria, pues muy grandes. ¿Esto al final en qué se traduce en la práctica? ¿O es lo que por desgracia nosotros a lo mejor vemos de forma pesimista? Que al final me está reduciendo mucho los requisitos, o sea, me está reduciendo mucho los supuestos en los que yo con una preexistencia de actividad voy a poder gozar del régimen de la CE, con lo cual nos limita bastante la capacidad de actuación en los casos de preexistencia de actividad, pero bueno, es lo que se ha introducido y veremos al final en qué queda. Por último, realmente no es una modificación como tal, pero sí es una propuesta de modificación que está en trámite parlamentario y que parece que vaya a salir adelante y que no queríamos dejarla pasar precisamente por la importancia que puede tener teniendo en cuenta el tipo de incentivo que es. Es una posible modificación en la RIC con respecto al arrendamiento de vivienda habitual. El pasado 22 de enero del 2025 se registró en el Boletín Oficial de las Cortes una proposición de ley de modificación de la RIC para permitir las materializaciones en la adquisición de inmuebles o construcción de inmuebles que se vayan a afectar posteriormente a la actividad económica de arrendamiento de vivienda habitual. Como os digo, todavía está en tramitación parlamentaria, ya terminó la fase de enmiendas, ha habido como 8 ampliaciones de fase de enmiendas, hay como 20 y pico enmiendas. Con lo cual todavía no tenemos la redacción definitiva de cómo quedaría esta modificación, pero bueno, sí que parece que vaya a salir adelante teniendo en cuenta el consenso de los grupos políticos que hay y la necesidad, como se dice además en la propia exposición de motivos, de la vivienda. Un poco sirve para paliar la necesidad de vivienda que está sufriendo actualmente el territorio canario. Evidentemente, vivienda permanente, no va a ser vivienda vacacional, que expresamente lo prohíbe la RIC. Entonces, bueno, teniendo en cuenta además también las últimas modificaciones de arrendamiento que ha tenido la RIC, que por ejemplo también se permitió el arrendamiento de viviendas protegidas y demás, pues parece que vaya a salir adelante. Entonces, por eso lo queríamos comentar. Como requisitos un poco básicos que propone esta modificación en la RIC, pues con respecto al arrendamiento de vivienda habitual, en concreto con respecto a la parte de arrendamiento, recordemos que el arrendamiento en la RIC son supuestos muy tasados y tienen que cumplir con unos requisitos que nosotros le llamamos los requisitos cualificados del arrendamiento para que sean RICables. Pues al igual que con el resto de arrendamientos válidos para la RIC, me va a requerir como requisito previo de obligado cumplimiento y es que mi actividad de arrendamiento de vivienda sea considerada como una actividad económica. ¿Cuándo va a ser eso? Recordemos que cuando yo cuente como mínimo con una persona contratada en nómina a jornada laboral completa dedicada exclusivamente a estas funciones y que mi volumen de negocios justifique esa necesidad de su contratación. También, al igual que el resto de arrendamientos válidos para la RIC, también se exige o se propone exigir que no tenga que existir vinculación entre arrendador y arrendatario y el periodo de mantenimiento del inmueble también será de 5 años como en el resto de los inmovilizados de la RIC. No solamente se prevé esta modificación para inversiones iniciales, también se prevé para las inversiones no iniciales. Y no solo en la materialización de los propios inmuebles, sino también la materialización mediante la creación de empleo relacionada con estas inversiones en los elementos que se van a afectar a la actividad de arrendamiento. Y también se propone que sea válida la materialización en la suscripción de acciones o participaciones en el capital social de entidades que desarrollen en Canarias inversiones afectas al desarrollo de vivienda habitual. Y como requisitos propios del propio arrendamiento, pues como su propio nombre indica, tiene que ser un arrendamiento destinado a vivienda habitual del inquilino, entendido conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos, no puede haber estado alquilado el inmueble durante el año anterior y desde que yo lo compro o termino de construirlo tiene que arrendarse en un periodo máximo de 6 meses y a partir de ese inicio de contrato de arrendamiento es cuando comenzará a contar el periodo de mantenimiento, de tal forma que el incumplimiento de este último requisito, pues evidentemente me hará regularizar la RIC con los intereses de demora que correspondan. En principio, esto claro, como entró en el boletín en enero, pues la previsión que tenían era que entrara en vigor con fecha ya de efectos de 1 de enero del 2024 para dotaciones con cargo a resultados de ejercicios tanto anteriores como posteriores a la propia entrada en vigor del 24. Entonces, no sabemos bien cómo al final va a quedar esa delimitación temporal, pero bueno, es presumible que si se aprueba de aquí a final de año, pues seguramente, casi seguro, incluyendo materializaciones de RICs que dotamos en ejercicios anteriores y se permitan este año pues ya materializar en inmuebles, siempre y cuando mi actividad económica sea arrendamiento, pues materializarlo para posteriormente arrendarlo en vivienda habitual. Y bueno, pues en principio con eso habríamos terminado nuestra exposición. No sé si quieres ya, Juan Luis, si hay alguna cuestión y nada, agradeceros la asistencia.
Perdón, acabo de ver que estaba muteado. Que como siempre hacemos al final de de las presentaciones, abrimos un turno de coloquio. En este sentido, es vuestro momento ahora. Las preguntas las podemos hacer a través del chat, como ha anunciado Francisco Reyes, y ya tengo una, Cristina, para ti, que nos preguntan cómo queda la opción de materializar la RIC del 2024 con las inversiones anticipadas de 2023, si ha habido algún cambio en este sentido. Yo que haya visto, no hay así que sea relevante para nada. Igual. No hay constancia. O sea, que se queda igual que venía regulándose hasta ahora. Pero sí, más que nada, las modificaciones que ha habido es precisamente las que yo os comentaba, dirigidas más al tema de arrendamiento. Vale. Por tanto, Manuel, no ha habido ninguna modificación y se sigue el trato de la materialización anticipada. No ha sucedido ningún cambio conforme a lo que se venía regulando antes. Luego, mientras llega alguna otra pregunta, yo tenía alguna cosa que me gustaría, por ser buena interpretación, buena noticia, que me gustaría que ratificaran tanto Begoña como Luis, y si me da tiempo, te hago otro comentario, Cristina. En primer lugar, con Begoña, lo de la reserva de capitalización, que entendemos que entonces que a partir de 2024 ya recoge alguna de las ventajas y de los incrementos que se han producido en la normativa, que en principio sería aplicable para 2025, ¿no? Y luego una de las partes de las mejoras que la norma extiende o aplica o incorpora para 2025 son ya aplicables desde el 2024, ¿verdad? Y Luis, solamente ver que ratifiques que de verdad que es cierto ya que la Dirección General de Tributos, es decir, que la Administración recoge ya la sentencia del Supremo, la jurisprudencia del Supremo, en el sentido de aclarar y aceptar la deducibilidad de la retribución de los administradores, incluso ampliándola a pensiones vitalicias a los administradores. Y si eso exigiría, la segunda parte, exigiría alguna modificación estatutaria, o ya debemos entender que no después de esa sentencia. Pues si queréis, Begoña y Luis, comentamos eso. Empiezas tú, Begoña, si quieres, y ahora abordo. Perfecto. Pues sí, Juan Luis, hay que diferenciar dos escenarios. Uno, o sea, hay modificaciones tanto el 2024 como el 2025. En el 2024, cierre actual, porcentaje de reducción de la base imponible del 15% y obligación de mantenimiento tanto del incremento de fondos propios como de la reserva que dotemos durante 3 años, teniendo en cuenta esta particularidad de que aquellas reservas que tenga dotadas de años previos ya solo me van a tener que cumplir 3 años, por tanto 2019, 20 y 21 los puedo liberar ya en el 24, y el límite de la reserva de capitalización, 10% de la base imponible previa a la compensación de BINS. En el 25, es decir, para el cierre que hagamos el año que viene, hay más modificaciones, aún más mejoras. El porcentaje de reducción del 20%, plazo de mantenimiento igual, no tocamos. Reducción incrementada si hemos aumentado plantilla media respecto al periodo anterior, y límite general ya aumentado al 20% de la base imponible previa a la compensación de BIN, salvo que seamos micropyme, y en ese caso 25%. Micropyme, un importe neto de cifra de negocio menor a 1 millón de euros. Gracias, Begoña. Gracias. Luis, Juan Luis, ¿me oís? Sí, ahora sí. Ahora sí, disculpadme. Digo, respecto del resto de cuestiones que planteabas, Juan Luis, efectivamente hay una consulta que estaba por aquí anotándola, hay una consulta de finales de diciembre, que es la 1927-2024 de la Dirección General de Tributos, donde ya por fin hace suyo este criterio que ha establecido el Supremo de no considerar que la retribución de los administradores ya estaba bastante asentado, que no era una liberalidad, porque además, desde el punto de vista de la ley del impuesto sobre sociedades, expresamente lo había contemplado, pero el otro resquicio que había encontrado la Administración, ¿no?, para discutir esa deducibilidad, es que fuese un gasto contrario al ordenamiento jurídico, que también esa misma consulta dice que tampoco se trata de un gasto contrario al ordenamiento jurídico. Con lo cual, a partir de ahí, debiéramos tener cierta tranquilidad. Hablabas también sobre la necesidad de hacer una modificación estatutaria. En principio, no sería necesario. Ahora bien, nosotros, tú ya sabes, nos gusta ser tremendamente prudentes en este tipo de cuestiones, y
Y si hay alguna sociedad que está a tiempo y puede modificar los estatutos y prever en estatutos la retribución de sus administradores, sinceramente no juguemos con el riesgo, ¿no? Nosotros nos quedamos mucho más tranquilos y introduzcamos la modificación estatutaria, aunque a priori no parece que fuese necesario. Y por otra parte, hay otra consulta también muy interesante que apuntabas tú, que es la 2259-24, donde se regula la posibilidad de la deducibilidad de las pensiones vitalicias satisfechas a administradores. La novedad de esta consulta, y siempre había sido una cuestión objeto de discusión, es que cuando tú establecías esa retribución de los administradores, esa retribución vitalicia en el mismo momento en el que se producía su cese, pues había cierta discusión de si era un gasto correlacionado para la obtención o necesario para la obtención de ingresos y no, y nos habíamos encontrado alguna inspección que lo había cuestionado. Entonces, esa consulta, que insisto, es la 2259-24, es muy interesante porque es precisamente ese caso. Un administrador que en el momento de jubilarse se decide modificar los estatutos y reconocerle una retribución vitalicia y la Dirección General de Tributos admite la deducibilidad de esa retribución. Esto va muy relacionado con una sentencia del Supremo del año 2021 que contextualiza muy bien qué debemos entender por liberalidad, y lo que el Supremo hace una interpretación muy restrictiva, muy diferente de lo que viene haciendo la Administración, que hace una interpretación muy expansiva de cuál es el concepto de liberalidad. Gracias, Begoña. Si me das un solo minuto, Francisco, un solo minuto para comentar una cosa con Cristina. Junto con estas dos buenas noticias, el año pasado sufrimos una muy mala, que fue la sentencia del Tribunal Supremo del 10 de abril, que limitaba, que ya impedía la obtención de una cuota cero a base de la aplicación sucesiva de las deducciones por inversión en activos fijos nuevos del año corriente y de años anteriores. Pero nos has comentado que la posible regularización de todos los contribuyentes que aplicaron la cuota cero es basado en el principio de confianza legítima. ¿Es confiable el principio de confianza legítima por parte de la Administración? Bueno, por parte de la Administración no lo sé, por parte de los tribunales quiero pensar que sí. Vale, pero hasta ahora no conocemos pronunciamientos, o sí, no hemos podido conocer pronunciamientos. O sea, que ahora mismo el principio de confianza legítima está como un principio de confianza. Sí, bueno, vamos a ver, hemos hablado también en diversas charlas que hemos tenido también con inspectores y demás, con Roque y demás, y bueno, pues están en esa línea también, con lo cual en principio vamos a pensar que no se van a poner de otra manera. Vale. Y en todo caso, bueno, pues desagradable porque habrá que superar todas las vías administrativas, pero quiero pensar que desde luego si es algo importante en vía jurisdiccional, pues en todo caso estaría ganado. Vale, pues con 4 o 5 minutos de exceso sobre el tiempo previsto y esperando que os haya cundido, nada más por nuestra parte, no hay ninguna otra pregunta. Agradeceros a todos vuestra presencia, más allá de la presencialidad, por la redundancia. Comentaros, como ya ha dicho Francisco, que vamos a facilitar la presentación a todos aquellos que estén debidamente identificados, que se hayan identificado debidamente al inscribirse en la jornada, y bueno, que por parte de FIDE ponen vuestra disponibilidad a la conferencia de forma permanente en este mismo enlace. Muchísimas gracias, y para muchos de vosotros veremos el jueves comentando los temas de IRPF. Gracias a todos. Muchas gracias.